Estamos en una nueva sesión del taller Pluralismo Cultural y Minorías y hoy tenemos como invitado al profesor Enrique Herreras eh, de la Universidad de Valencia, en el cual vamos a tratar el tema de la posverdad, lo que la posverdad esconde en relación al pluralismo cultural. Nuestro invitado de hoy es profesor titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, académico de las artes escénicas. Entre sus publicaciones destacan La tragedia griega y los mitos democráticos, finalista del premio Leandro Fernández Moratín, notas y contranotas para una estética teatral, aportaciones a la escena del pensamiento contemporáneo, Premio Internacional Andrés Blay de Investigación, Las contradicciones culturales del capitalismo en el siglo XXI, junto con Andrés Noguera, Premio Turia 2019 en modalidad de ensayo, y Lo que la posverdad esconde, Premio de la Asociación de Escritores y Críticos de la Comunidad Valenciana de 2022. Pues tanto por el invitado como por el tema estamos muy contentos hoy de tener esta sesión. Y agradeciéndole que haga esta ponencia, le cedemos la palabra. Vale, pues buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar querría agradecer a Óscar por la invitación a participar en este taller que toma el nombre Pluralismo Cultural y Minorías. Yo creo que la palabra cultura, yo creo que es muy importante y siempre la he valorado. Y además el libro este que has comentado, el de las contradicciones culturales del capitalismo, hablaba en cierta manera de la importancia de una cultura de paideía, lo que decían los griegos, en relación a la política y la economía. O sea que muchas veces marcan también lo que es la política y la economía. Y bueno, y también el pluralismo me parece muy interesante y además que muchas veces mucha gente confunde el concepto de pluralismo con relativismo y no tiene nada que ver porque el pluralismo nos hemos puesto de acuerdo en ser plurales y por lo tanto no hay relativismo. Pero bueno, simplemente era por introducir lo que hemos visto, lo que es el título, ¿no?, del taller, que me parece muy interesante. Y lo primero que quería es ver, bueno, ponemos el Power o Sí, 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 sí. es que he preparado para no extenderme demasiado, pues así me controlo con lo que he preparado. Vale, pues yo puedo pasar, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, el En la título, lo que flechita. la posverdad esconde en relación al pluralismo cultural. Bueno, en primer lugar, a mí tiene que ver con el tema cultural también. Siempre me gusta empezar con una hacer a mención a alguna película, alguna obra de teatro, alguna pintura que tenga que ver, que inicie, ¿no?, lo que vamos a hablar. Y en este sentido me gustaba, aparte de que es un título muy atractivo, el efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. Ya sabéis que es una película, un film de Paul Newman. Y cuenta la historia de una viuda de mediana edad que trata de salir adelante mientras se hace cargo de sus dos hijas. No sé si alguien la habéis visto, pero vamos, que decir, es una película que su historia es esta, ¿no? Pero lo que me interesa es que intenta cambiar sus personalidades y controlar sus vidas de una forma manipuladora. Y el otro aspecto que era importante para comprender, bueno, para ese inicio de lo que estoy diciendo, es que la luz, lo que es el título, ¿no?, el efecto de los rayos gamma, es la luz como uno de los factores más importantes que regulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Sin embargo, el aumento de la radiación puede tener un impacto negativo en su crecimiento. Bueno, son dos aspectos que yo considero importantes porque lo que podríamos decir sería, cogiendo el título, es el efecto de la posverdad en la democracia. ¿Y cuál es el efecto, no? Yo creo que el efecto podría estar sintetizado en este triángulo, ¿no?, con tres caras. Una sería posverdad, otra sería posperiodismo. Yo creo que sí que aquí sí, perdón, no me acuerdo que estaba aquí sí que había como un puntero, ¿no? Creo que es esto, ¿no? No, eso es dibujo.
Bueno, pero da igual, Le- sigo. le- ¿Veis el ra- el ratón, no? con el ratón. Sí, vale. El otro es dibujo, vale. Entonces, el triángulo sería posverdad. El peligro de la posverdad puede que al mismo tiempo sale de un posperiodismo y puede acabar una posdemocracia. Sé que es un exceso del prefijo post, pero bueno, parece interesante, me parece siempre como muy sugerente, ¿no? A partir de que a mí, por ejemplo, soy un gran crítico de la posmodernidad, pero al mismo tiempo, cuando uno es crítico, a veces también es porque hay cierto interés, ¿no?, sobre lo que es el pensamiento posmoderno. Y bueno, esto me lleva a una serie yo creo que una de las cosas que yo voy a intentar, y quiero que se deje claro, porque al final, por supuesto, yo como el texto que seleccioné, me voy a centrar, al final voy a acabar hablando de democracia, porque creo que es uno de los aspectos importantes que se relacionan con la posverdad, porque yo creo que es uno de los enemigos que hay actualmente de la democracia. Pero antes que nada querría tener unas ideas muy concretas. Y yo creo que puede resumirse en esto. Lo peor que le puede ocurrir a la democracia es que pensemos que la hemos conquistado. Es decir, muchas veces en estos momentos hay muchas críticas contra la democracia, incluso hay libros que se titulan Contra la democracia, contra las elecciones, pero se olvidan, no sabemos muy bien qué es lo que están criticando, porque la democracia es ergon, no es ergon, perdón, no es un producto acabado, sino que es constitutivamente energía, la permanente acción de producirla. Y por lo tanto, cuidado con las críticas a la democracia, porque a veces lo que estamos criticando es que en vez de seguir construyendo, lo que estamos es deconstruyendo. Y yo creo que la posverdad, ya explicaré por qué, es uno de los actuales enemigos de la democracia que está también relacionado con otros enemigos, como veremos. Por eso el subtítulo podría ser el efecto de la posverdad en la democracia, como he dicho. Dando cuenta que, repito, que puede ser una de las patologías o enemigos de la democracia que para mayor INRI se inserta en otros peligros, como la polarización política, el auge de la polarización, del populismo y muchos efectos no deseados del desarrollo de las redes. Es decir, la posverdad puede ser no en sí misma un peligro, o sí en sí misma, pero también porque toca, contamina otros enemigos de la democracia. Eso lo veremos más tarde. Y bueno, lo que en cierta medida este tema está tratado en el capítulo 3 de mi libro, el que 3, creo que el 4, ahora me he equivocado, perdón, el 4, lo que la posverdad esconde, que os he enviado y me imagino que todos tenéis. Yo también os he enviado un artículo sobre verdad y mentira, sobre verdad, mentira y posverdad, elementos para una filosofía de la información. Y lo he hecho no para adentrarme en el mismo, sino como explicación del motor que me ha llevado a reflexionar sobre este tema. A mí me gusta decir de este fantasma que, parafraseando a Marx, recorre hoy el mundo del periodismo, de la política, de las redes, de la vida social, y yo creo que ahora también en el mundo de la filosofía, porque la filosofía no tenía más remedio que entrar en este campo para comprender este fenómeno. Y ahí es de donde yo me introduje, ¿no? Pero sin dejar de lado nunca mi experiencia en el campo del periodismo. Aquí yo tengo que decir que se juntan dos aspectos, mi aspecto en la parte filosófica y después también toda mi trayectoria en el mundo periodístico, ya que he trabajado durante muchos años como columnista político, como colaborador, como columnista político y también como crítico de artes escénicas. Y bueno, ya sabéis que este neologismo se convirtió en palabra del año en 2016 por el diccionario Oxford ante la popularización de su uso en el contexto de la votación del Brexit y de las elecciones que ganó Donald Trump en Estados Unidos. Claro, lo primero que encontramos con este concepto, no sé si voy a continuar, a ver un segundo por aquí, bueno, esto lo veremos después. Bueno, el concepto apela más a las emociones que a la creencia, a los hechos comprobables.
aunque en un principio el concepto esté relacionado con los ámbitos políticos y mediáticos, vi enseguida que la base estaba en el prefijo pos, porque está claramente relacionado con un pos ya clásico, con la posmodernidad. Y bueno, como he dicho, no voy a profundizar en este asunto, pero sí que quería que entendiésemos cuál es el origen, ¿no?, de mi reflexión y de adentrarme en este mundo, ¿no? Y bueno, lo que hice fue decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y vamos a traducir, por ejemplo, el tema de medios de comunicación, vamos a traducirlo a aspectos filosóficos. Y entonces me dije, bueno, empezamos con, hay un periodismo posmoderno, que es el que ha roto con la objetividad, alentando una mirada relativista, porque la posmodernidad es mucho más, pero en un principio lo que yo creo que es el resultado es que hemos llegado ya no, cuando Lyotard critica los metarrelatos para defender los pequeños relatos, yo creo que el problema después ha sido que nos hemos quedado sin relatos. Yo creo que el periodismo con ese concepto postmoderno se queda en cierto relativismo, o un relativismo yo creo que bastante altisonante en estos momentos, que no se confunde, como he dicho al principio, con pluralismo. Y claro, la respuesta siempre se dice, bueno, pues hay que ser objetivos, ¿no? ¿Y qué es el objetivo? Ese sería el periodismo objetivista, que entiende la verdad como objetividad de la información. Y claro, es fácil decir ser más objetivos, y eso puede ser el antídoto ante la posverdad, pero el problema es que no puede ser un remedio lo que es imposible. En ese sentido, no creo en un periodismo neutral, ni un periodismo objetivista, sino que, bueno, claro, la pregunta ¿es posible un periodismo objetivo? Y la pregunta ¿es deseable? Y claro, aquí lo que ocurre es que lo que yo pienso es que cuando el fracaso de una mirada relativista y de un objetivismo imposible da resultado la posverdad. Y ahí yo pensé, bueno, ¿cómo solucionar eso? Y bueno, en todo momento me di cuenta que estos dos conceptos nacen de la verdad como correspondencia, recordando a Aristóteles, ¿no? La verdad como correspondencia. Y hay otros conceptos de verdad, y es lo que muchas veces se olvida cuando reflexionamos sobre esto. Claro, el periodista como notario de la realidad, eso es lo que se quiere conseguir muchas veces. Ese es el objetivo, pero se puede conseguir. Yo creo que hay que ser más realistas sin dejar de pensar en una perfección, porque lo que sí que es cierto que la verdad es compleja, ¿no? También eso lo sabemos mucho en el mundo de la filosofía. Walter Lippmann, que fue un columnista muy importante en Estados Unidos, además un intelectual que escribió muchos libros, uno de ellos sobre la opinión pública y sigue siendo uno de los libros tradicionales, dice la complejidad de una sociedad que solo alcanza a entrever de manera incompleta y distorsionada la realidad. Los medios de comunicación nos llega la realidad de segunda y tercera mano. Y esa complejidad no es fácil de luchar, ¿no? Y bueno, esto repito lo que he dicho, y la modernidad, el tema de lo que he dicho antes, ¿no? De los metorrelatos, mi gran problema es si ya en vez de pequeños relatos nos hemos dejado de relatos, ¿no? Nos hemos quedado sin relatos, ¿no? Y ahí es cuando yo recojo lo que es la filosofía de Ortega y Gasset y de Nietzsche, sobre todo de Nietzsche, que a lo mejor yo puedo estar de acuerdo con otros conceptos de verdad, pero me interesa mucho en el ámbito periodístico, en el ámbito informativo, que es el punto de vista. Y es esa descripción que hace Nietzsche, que no hay hechos, solo interpretaciones. Esto también se confunde. Hay una percepción posmoderna de Nietzsche, la posmodernidad se apropia de Nietzsche, pero en un momento determinado yo creo bueno, yo creo que Ortega, que también es el descriptivismo, ¿no? Como Nietzsche, no son relativistas. No quiere decir, lo que quiere decir es que los hechos nos vienen por interpretaciones. Y lo importante son las interpretaciones, pero las interpretaciones, el esfuerzo de las interpretaciones. Nietzsche no hablaba de que todas las interpretaciones son válidas, sino que hay que hacer una jerarquía de interpretaciones. Por lo tanto, no sé si, bueno, si tenéis alguna duda, pues me preguntáis por quiero ir más para allá.
más de a partir de aquí, que esto simplemente es el punto inicial, y es decir que lo interesante para contraponerse a la posverdad, que ahora veremos lo que es, sería el punto de vista, trabajar el punto de vista, no querer ser objetivo, sino hacer un punto de vista, digamos, muy riguroso y cumpliendo todas las normas que se piden a un periodista, ¿no? El tema de comprobar las fuentes, etcétera. Todo eso tiene que hacerse, yo creo, a partir del punto de vista, porque siempre hay un punto de vista. El problema es que el punto de vista no se puede confundir con una opinión, con una mera opinión. Y bueno, este fue el motor de escribir el libro, lo que la posverdad esconde, medios de comunicación y crisis de la democracia, que es la base de lo que estoy hablando. Y este motor filosófico me fue llevando a otros campos, a otros aspectos, y bueno, al final hay varias preguntas. Una pregunta es, ¿apreciamos la verdad en nuestro tiempo? ¿La aprecian los medios de comunicación? ¿Apreciamos los ciudadanos y los medios a la democracia? ¿Ha triunfado la posverdad? Bueno, hay quien dice que sí, que ya ha triunfado que estamos en la era de la posverdad. Yo no me termino de creer estas definiciones tan genéricas como cuando se dice que estamos en una época líquida. No, hay muchas cosas sólidas. Sigue habiendo muchas personas que buscan la verdad, muchos profesionales, muchos filósofos, periodistas, etcétera. Lo que ocurre es que sí que hay una tendencia hacia la posverdad. ¿Qué significa esto? Pues yo creo que la idea clave es esta, que no hay que olvidarla, la desvalorización de la verdad, del esfuerzo de la verdad, como decía Foucault. La verdad es compleja, pero si dejamos de valorarla, pues algo falla, ¿no? Y es el valor de la verdad, ¿no? Y claro, a veces el tema de los valores yo creo que es interesante en nuestras sociedades, porque imaginamos pensar un mundo sin belleza, sin justicia, sin el empeño por la verdad, y sin que la posverdad deje de ser reprobable. Yo creo que ese es el tema importante, es decir, el esfuerzo por la verdad, aunque la verdad sea compleja. Abandonar, digamos, ese camino, ¿no? En este sentido, habría que matizar que hay, al menos, y ahí empezamos ya en medio del asunto, si estoy mirando el tiempo, pero claro, yo creo que sí que voy bien. Entonces, yo creo que antes de entrar ahora de lleno en lo que es la posverdad, es un concepto aún muy novedoso y muy nuevo. Incluso el otro día leí un artículo como que decía que no existe ese concepto, no es un concepto unívoco, bueno, pero yo creo que sí ya está, existe, ¿no? Lo único que hay que darle vueltas. Y en todo lo que se puede leer, yo, de todo lo que he leído sobre posverdad, las opiniones que se ofrecen o las reflexiones o los argumentos, yo sintetizaría en dos, y es lo que podemos después discutir o debatir, en dos modos de entender la posverdad. Una que dice que la posverdad no es más que una mentira emotiva, eso sí, sería la única diferencia. Y la segunda, que cada vez yo estoy más convencido, aunque al principio no tenía claro, es cuando dice que no es lo mismo posverdad que mentira. Y ahora veré lo que quiere decir esto. Entonces, quienes dicen que la posverdad es lo mismo que una mentira, en el fondo lo que están diciendo es que la posverdad, la mentira, ni se crea ni se destruye, se transforma. Seguimos con las mentiras de siempre. La mentira siempre se ha instrumentalizado, tanto en la política como en los medios. La diferencia que la mentira se ha viralizado. O sea, la mentira de toda la vida, lo que pasa es que la diferencia ahora importante, aparte de un tema ya muy emotivo, que quiere decir posverdad, es el tema de que se ha viralizado. Es decir, no es lo mismo una mentira hace algunos años en los medios de comunicación determinados a una mentira hoy que se transmite, que circula por las redes. Por lo tanto, se multiplica mucho más rápido y eso es la gran diferencia, ¿no? Después no podemos olvidarnos que existe la mentira hacia los otros, pero también el autoengaño. Cuando Coiré, por ejemplo, reflexionó mucho sobre esto, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? La posverdad sería nuevamente una distorsión deliberada del que manipula emociones. Esa sería una de las
de las explicaciones más concretas y más sencillas, digamos, de lo que significa posverdad, que en realidad son mentiras, es decir, lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Por otro lado, el tema de la mentira es muy amplio, ¿eh? Cuidado, porque a veces lo dejamos como un tema muy sencillo, con decir eso ya vale, es lo contrario de lo que se piensa, pero hay incluso teóricos que hablan que incluso la mentira fue una parte de la evolución del ser humano. Pero bueno, no quiero entrar en eso, simplemente pues ver cómo podemos definir lo que es una mentira. Claro, si al final, el problema es que si es una mentira, ¿para qué utilizar la palabra posverdad? Como se diría un título de película, ¿no? ¿Por qué dicen posverdad cuando quieren decir mentira? Sería así y ya está, sencillo. Pero yo creo que hay que ir a más y me parece interesante el esfuerzo, bueno, la reflexión que hace Harry Frankfurt con un concepto que es el bullshit, no sé si lo habéis oído hablar. El libro es un libro muy fino, pero muy interesante, que se llama un bullshit de Frankfurt, que subraya que es un ejemplo de los teóricos que pueden decir que es algo más que la verdad, que es es algo más que una mentira y es mucho más peligrosa que una mentira, según Frankfurt. El concepto es difícil de traducir, pero no de interpretar, pues no quiere decir otra cosa que la manipulación de la verdad, ¿no? Con esta noción, Frankfurt está queriendo decir que la posverdad no es una mera mentira, porque la mentira se puede desmentir, porque la mentira, para decir una mentira, tienes que hacer el esfuerzo de conocer la verdad y tergiversar la verdad, ¿no? Lo cual no es tan fácil con la posverdad, porque ésta se nutre de un uso intensivo de las técnicas y el marketing, confiada en el poder de la superstición y la credibilidad. Es decir, eh, decir que la posverdad no es una mera mentira, porque lo he dicho, porque la mentira se puede desmentir, pero ahora es algo más, porque no se hace el esfuerzo de la verdad, se dice y punto, no hace falta más pensamiento, ¿no? Y en ese sentido la verdad es interesada y también quien la recibe muchas veces, ¿no? Por eso, si el mentiroso es consciente del peso de la verdad, también lo es de su mentira. Sin embargo, el bullshitter no le intranquiliza la verdad, le es indiferente y solo busca impresionar. No le importa si lo que se narra describe la realidad y más bien la inventa para alcanzar su propósito. No hace el esfuerzo de ver que es verdad para mentir, simplemente dice un hecho a fin de destruir al adversario, por ejemplo. Claro, el tema está en que esto es como, yo muchas veces lo comparo, perdóname así que hable de un juego de cartas, ¿no? Que es el póker, donde se puede mentir para conseguir los objetivos, pero no hacer trampas. Y esto yo creo que es lo que quiere decir esta forma de entender la posverdad, que la posverdad, o quien introduce la posverdad en su contexto, lo que hace es trampas. Más incluso que el mentiroso, ¿no? Porque al bullshitter no le importa, no valora la verdad, por lo tanto hace trampas, como he dicho, ¿no? En este sentido ya lo advertía, bueno, a ver si lo tengo, igual me tengo después. Sí, después vuelvo atrás. Ya lo advertía Rapunzinsky, que es un periodista también muy importante, pues bastante importante, ¿no? Muy reconocido, que la verdad, y eso que aún no era consciente del mundo de las redes, ¿no? Dice, la verdad ya no es importante, la lucha ideológica tampoco, lo que importa es el espectáculo. Bueno, pues eso sería un punto, uno de los aspectos que significaría lo que es la posverdad en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, y además está el gran invento de la posverdad, que son los hechos alternativos. Cuando Trump dice que cuando los que asistieron a su, iba a decir coronación, pero bueno, cuando se le nombra el acto de nombramiento de presidente de los Estados Unidos,
dice que fue la mayor audiencia que jamás haya presentado en una toma de posesión, y punto. Y no hace falta ni comparar con los que fueron a Obama, pero lo importante es decir, me interesa decir esto, se dice y ya está, no pasa nada. Y esos son los hechos alternativos. No son ciertos, pero confirman emociones, se puede creer en ellos, si me interesa creer en ellos, se pueden utilizar ventajosamente en el espacio público y movilizan más que la verdad. Muchas veces una mentira en este sentido que estamos diciendo a veces es mucho más atractiva que la verdad, ¿no? Porque en el fondo significa visión de la realidad apelando a las creencias de los ciudadanos a los que en muchas ocasiones no les importa dicha distorsión de la realidad si favorece sus creencias. Ese es el juego perverso, ¿no? O a sus intereses. Y es que a la sociedad le puede ocurrir, bueno, aquí simplemente, ahora sigo con esto porque me quedo con esto, porque en el fondo que estamos hablando de manipulación, ¿no? ¿Cómo se manipula? Pues con diferentes pasos, ¿no? Manipulando la complejidad. Eso es interesante, ¿no? Sabemos que el populismo quiere situaciones complejas hacer soluciones simples, manipulando la historia, manipulando el contexto, manipulando los números, manipulando los relatos. Bueno, eso es simplemente mecanismos, ¿no?, de manipulación que todos conocemos, ¿no? En este sentido, bueno, lo que estaba diciendo antes, que también el receptor tiene sus intereses, también quiere creer una serie de cosas, y a la sociedad le puede ocurrir como al personaje que interpreta a Joan Crawford en el film de Johnny Guitar, ¿no?, de Nicholas Ray, que en un momento determinado, cuando Johnny le dice a Viena, miénteme, dice, dime que me has esperado todos estos 5 años. La respuesta, todos estos años te he esperado. Bueno, pues a lo mejor el ciudadano quiere hacer esto, ¿no? Muchas veces, que hablamos siempre de tendencias, no digo que los ciudadanos sean así, pero sí que esa es la base de, porque no, yo creo que el triunfo de la posverdad no solo está en la manipulación, que también, sino en los receptores, que también les interesa una serie de ideas, ¿no?, que tienen previstos, que les interesa. En este sentido, hay autores que hablan de una democracia monitorizada, en el sentido de que las TICs posibilitan una revolución tecnológica y que el ciberespacio se ha llenado de ondas de poder y contrapoder, pero bueno, sí que es cierto que a pesar de todo ello, y es muy loable la defensa de la democracia monitorizada, ya sabemos que después, bueno, lo que ocurre en las redes, porque en el periodismo, por ejemplo, el periodismo tradicional, sabemos quién está detrás. El problema de las redes es que nunca sabemos qué hay detrás, ¿no? Incluso entre los indignados o los que se indignan y tal para dar respuestas a lo que ocurre en la sociedad. Ahí Castell, por ejemplo, habla de los contrapoderes del Internet, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido pienso que hay cosas muy positivas, pero claro, dentro de todo un mundo, un complejo, porque la Internet es el mundo de la libertad, pero también es el mundo de la mentira. Bueno, y bueno, antes de esto, de lo que viene en esta diapositiva, quería concretar una cosa también que yo creo que a veces se olvida, y es cuando, por lo general, muchos autores ponen la dicotomía mentira-verdad para decir la dicotomía entre, como decíamos antes, verdad y mentira o verdad y posverdad, ¿no? Pero yo creo que habría que diferenciar en dos tándems que son diferentes, y yo creo que hay que matizar muchas veces esto. Muchas veces lo contrario a verdad es falsedad. Y la falsedad no siempre es mentira, muchas veces es equivocación. Y ahí la contraposición entre verdad y falsedad yo creo que es también muy interesante. Pero lo que es más interesante aún es la otra dicotomía, es veracidad y mentira. Veracidad ya entra un tema ético, porque veracidad es la intención de decir la verdad. Yo creo que es a veces casi más importante que la verdad, aunque las dos son importantes, como ya sabéis que Habermas en sus pretensiones de validez pone las dos cosas, verdad y veracidad.
Pero es importante la veracidad porque sin la veracidad difícilmente puedes expresar el esfuerzo de la verdad, ¿no? Porque la verdad es verificar una proposición y si no, se puede cometer un error. La veracidad tiene que ver con la persona, con la actitud. Por lo tanto, la mentira emotiva está más relacionada con la veracidad y por tanto de una ética, de una responsabilidad. Porque una cosa es la verdad de las proposiciones y otra la veracidad de las personas. La posverdad no es falsedad, porque no se trata de un error, sino de una mentira, en el sentido que hemos visto, o más allá de una mentira. Por lo tanto, yo incluso a veces creo que se podría hablar de posveracidad. Y yo creo que se ajustaría más el concepto, pero bueno, los conceptos ya se han creado y cuando hay un concepto creado, pues tenemos que estar siempre bailando con ese concepto, aunque maticemos muchas cosas. Y bueno, todo esto que estaba diciendo, ¿a dónde quería llevar? Y bueno, lo que quería llegar es bueno, en lo que estaba diciendo es que hay una cosa muy interesante también, es decir, lo que también tendríamos que romper, por eso para mí muy interesante el punto de vista, es romper con las certezas completas. Si yo veo, ahora por ejemplo, estamos a 29 grados en Valencia, ¿no? Yo miro la ventana y tengo un termómetro y digo, está claro, es un hecho que estamos a 29 grados y es sorprendente porque estamos aún en primavera, ¿no? Y sin embargo decimos el cambio climático y ahí ya no podemos decir, ya no es una certeza completa, lo que tenemos que valorar diferentes verdades, digamos, diferentes estudios para ver, jerarquizar cuáles creemos que son más completos. Lo mismo que hemos dicho antes de los puntos de vista, ¿no? Por lo tanto, fijaros que es un tema mucho más amplio de esa dicotomía entre verdad y mentira. Y con esto llego a lo que quería llegar. Bueno, pues no llego nunca. A veces porque hay tantas cosas en el camino. Es que me estaba recordando ahora otra cosa que me parece muy interesante. Y es que los seres humanos, y disculpadme si aquí hay algún vegetariano o vegetariana, como seres omnívoros, necesitamos alimentarnos de verdad, pero también de la posverdad. Es decir, no está, la posverdad está ahí y siempre está, lo único que tenemos siempre que ver como una tragedia, ¿no? Como un conflicto trágico, que siempre estamos ahí en una lucha, ¿no? Entre verdad y posverdad. Y claro, el problema de hoy es que cada vez hay mayores cauces para que se viralice la posverdad, como decíamos. Y eso se produce por la tecnologización, que no podemos dejar de hablar de eso, que es el elemento que configura nuestras sociedades porque la tecnología permite crear mentiras, pero también que éstas se hagan virales porque encuentran muchos mensajeros. Sigo diciendo lo mismo, pero de otra manera. Por ejemplo, tener el WhatsApp es ya eres transmisor de posverdad, porque Internet es un fluir de mentiras y yo puedo ser el mensajero, yo puedo recibir y transmitir una mentira que alguien que yo confío me ha enviado o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que ver los matices de todo esto, que si queréis lo discutimos en el debate. Porque ahora por fin llego ya a lo que quería llegar y es cuál es la relación entre posverdad y lo que es, digamos, una democracia deliberativa, que es la democracia que yo defiendo, que ahora explicaré lo que significa en plan muy sencillo, creo, pero a partir de ahí lo que quería expresar es, un segundo, por ponerme en lo que... Bueno, sí. Ya sabéis, cuando hablamos de deliberación, queremos decir una sociedad que no solo agregue sus votos o agregue sus opiniones, sino que también se reflexione y se debata las cosas y, bueno, una sociedad será más madura cuanto las cosas se debatan mejor, ¿no? Eso sería en plan muy sencillo, muy simple. Pero, claro, se dice, bueno, es que en la sociedad red nos permite, sería ya el logro de una deliberación mundial, ¿no? Nos abre esa posibilidad. Las TIC,
las TICs ofrecen una nueva oportunidad para la vida democrática, ¿no? Convertir en cosmopolita a cibermultitudes, ¿no? Para abrir una esfera pública, ¿no? El problema de la democracia digital es que si bien dan pie a una mayor transparencia y participación, digo dan pie, no significa que lo hagan, también ocurre lo contrario, es decir, es la fuente de unas nuevas formas de autoritarismo que bien pudieran superar los niveles de control social no conocidos hasta ahora. Por ejemplo, sobre los Big Data, por ejemplo, todavía no sabemos cómo su poder está cambiando las reglas del juego democrático. Claro, el tema está, ¿qué pasa? ¿Qué son las claves del juego democrático? Y para comprender eso yo creo que cojo una de las ideas de John Dewey, que decía una cosa que yo creo que es muy interesante. Lo importante no es la regla de las mayorías, sino el proceso por el que se forman las mayorías. Dice en un momento Dewey, la regla de las mayorías es tan estúpida como sus críticos la acusan de serlo. Pero lo importante no es la regla de las mayorías, sino cómo, me falta un tiro, cómo se generan las mayorías. Claro, pensar esto, yo creo que es interesante, porque siempre estamos diciendo que la democracia es la regla de las mayorías. Más en este momento nos imaginamos esas mayorías que están en ese mundo del espacio, ¿no? Y entonces, claro, esto nos lleva a que dice, a partir de Dewey, hay algunos teóricos de la democracia que a mí me interesan, que es ese proceso por el que se forman las mayorías. Y hay 4 modos de conformación de las mayorías. Uno es por imposición, que por supuesto no es un procedimiento democrático. Está claro, ¿no? Por imposición ya no hay. Sin embargo, el más habitual es en una democracia de signo occidental, la relación de preferencias o de intereses que se suman a un público y se sigue lo que decida la mayoría. Todo el mundo pensaría que esta es la parte más importante, que es el agregacionismo, ¿no? El agregacionismo yo creo que lo que hace es, se basa en una comprensión del ciudadano como un sujeto atento únicamente a sus preferencias e intereses privados, sujetos atomizados cuyos precedentes han de armonizarse en la suma de votos. Pensar en el Parlamento, por ejemplo, tiene una estructura de agregación. Hay grupos que votan en bloque. Incluso a pesar de lo que se argumente, los grupos votan en bloque. Es una agregación de votos, una agregación de intereses, una agregación también incluso ideológica. Eso es como realmente ha funcionado la democracia, más o menos. Y el problema es cuando tiene muchos problemas, pero también tiene virtudes, porque al final es como también es una visión bastante clara, ¿no? Ganan las mayorías y ya está, ¿no? Pero el tema está en que ese agregacionismo en este momento se ha fragmentado todavía mucho más con las redes, con lo que se llaman las burbujas insertas en la red. Porque cada vez es más frecuente que la gente habite en una especie de nichos donde están conectados, pero aislados, ¿no? No es lo mismo comunicarse que conectarse, ¿no? Entonces, cada uno recibiendo unas opiniones dentro de su red, porque si lo básico de la comunicación es entenderse desde posiciones diferentes, como diría Habermas, esto puede aplicarse difícilmente en los espacios donde no se oyen opiniones diferentes al grupo conectado, ¿no? Ya sabéis que eso se utiliza mucho en el ámbito político, en el marketing, etc. En estas burbujas, entonces mejor sobreviven los bulos. Incluso hay mucha gente que piensa que aún la Tierra es plana, ¿no? Pero porque le llega en su nicho, ¿no? En su burbuja. Es donde mejor sobreviven los bulos, los hechos alternativos, las teorías conspirativas, pero también los relatos políticos diseñados por los datos que acumulan los algoritmos. Todo el mundo que estamos en alguna red, pues ya sabéis que todos los datos que tú proporcionas lo cogen los algoritmos y al final te devuelven la información que ven consideran que es lo que a ti te gusta, ¿no? Por jugar el tema del clic, ¿no? De clicar.
Por lo tanto, las noticias falsas son fake news, son unas buenas herramientas de polarización. Y la polarización, desgraciadamente, da muchos titulares. Por lo tanto, la polarización es una impresión inducida y no real. Bueno, este sería el primer. Después estaría la manipulación de emociones, otra forma de la democracia emotiva. Y después pasamos a la deliberación, que pretende transformar públicamente las diferencias para llegar a unas voluntades comunes. Esa sería la diferencia. Vamos a explicar un poquito más. Lo he dicho antes, pero vuelvo a repetir, porque como me he ido por el tema de la polarización, que al final puede ser muy, muy atractivo, repito otra vez, el agregacionismo se basa en la comprensión del ciudadano como sujeto atento únicamente a preferencias e intereses privados. Viene de la tradición liberal y el punto de partida de la política son esos intereses y preferencias que ya vienen dados, y el pueblo no es un grupo de personas que quiere llevar adelante proyectos comunes, sino una agregación de individuos atomizados cuyas preferencias han de armonizarse en la suma de votos. Perfectamente, si no hay un exceso, puede ser perfectamente aceptable esta posición, porque a veces soluciona temas, ¿no? Y bueno, el siguiente, claro, el problema ya viene con el tema de la democracia, aún más el tema de la democracia emotiva, que sería una radicalización, como hemos dicho, del agregacionismo. Es el tercer modo de conformar las mayorías, que tiene que ver con la manipulación de las emociones de los ciudadanos. Aunque siempre ha existido esto, el desarrollo contemporáneo de los medios de comunicación de masas, y no menos de los avances en los términos de neuropolítica y neuromarketing, amenazan en convertir las emociones en un modelo principal. Y claro, no dudo que la emoción sea un aspecto fundamental a la hora de percibir la política. Cuidado, yo no estoy en contra de las emociones, pero sí del emotivismo, es decir, del exceso de que todo sea emoción, ¿no? Que cualquier discurso político sea emoción, nunca argumentación. Pero bueno, ese suelo emotivo es el suelo perfecto para el populismo, que se adueña de públicos fragmentados y polarizados que consumen desinformación. Es decir, el exceso de agregacionismo acaba en una democracia emotiva. Y bueno, y esa mentira de la posverdad, como hemos dicho, es la que degrada la esfera pública. La opinión, sabes que la opinión pública es muy importante en nuestras sociedades. Ortega se decía que, preguntaba, ¿os acordáis en la rebelión de las masas? ¿Quién manda en el mundo? Llega a decir, manda la opinión pública. Y no tiene, la verdad es que es un tema que yo siempre me acuerdo y digo, bueno, pues tampoco, porque alguien, vamos a mirarlo de otra manera. ¿Qué es lo que se quiere manipular siempre más? Porque, y es la opinión pública. Cuando una barca, bueno, cuando, en el sentido bueno, ¿no? De decir, cuando una barca de Greenpeace hace un acto, es pequeño, pero llega a la opinión pública. Y, por ejemplo, las dictaduras podían reprimir, ¿no? Solo. ¿Por qué quieren también llevarse, tener, digamos, a su favor a la población? ¿Qué pasó con el franquismo? Pues no solo hubo represión, hubo cine franquista, hubo el lodo, hubo educación franquista, hubo toda una serie de elementos culturales que el cine franquista, que hacen que ganarse a la opinión pública. Y ahí es un tema importante donde, claro, ahí están las redes, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, ¿no? A partir de eso. Y en este sentido, el lugar de la conversación pública se ha fragmentado. El algoritmo de las redes genera aislamiento, cada burbuja autosostenida se cree el centro y cada habitante de burbuja deviene en creyente. Y bueno, y ahí es como un poco, parece que sea un chiste, pero no, es una declaración de Lindman, que lo hemos dicho antes, que lo hemos mencionado antes, dice, no es fácil luchar contra las mentiras que dan razón a nuestras opiniones. Y eso es lo que después también Hannah Arendt hablará mucho de la diferencia entre hechos y opiniones, de no confundir opiniones con hechos. Y bueno, con eso seguimos. Y claro, ¿cuál sería un poco la solución? La solución en cuanto a propuesta, ¿no? Siempre en la filosofía no podemos dar resultados, sino propuestas, ¿no? En cierta manera. Y bueno, crear el tema cultural, que no es muy importante, es decir,
y hay un concepto que es el imaginario social. Las cosas yo creo que se transforman, aparte de manera de la economía y de la política, también de los imaginarios, ¿no? Entonces, conforme vayamos construyendo una democracia deliberativa que no sea solo agregativa o emotiva, iremos construyendo, yo creo que una democracia como mucho más madura, ¿no? Porque trata de articular mayorías como resultado de procesos comunicativos o deliberativos. La deliberación valora sobre todo el momento de las propuestas y el intercambio de argumentos, es muy importante, argumentar. Yo creo que muchos políticos deberían ser castigados a escribir 500 veces en mi propio discurso voy a argumentar, una alternativa a los habituales debates políticos, ¿no? Para deliberar y dialogar en serio hace falta un ethos deliberativo, una sociedad que tenga ganas de deliberar. Pero bueno, eso está ahí, ¿no? Lo que no quiero decir, cuidado, lo que no hay que confundir, que a veces se confunde en el ámbito político, en el pensamiento político, es decir, no estoy hablando de que haya una democracia creativa, una democracia emotiva y una democracia deliberativa. Las tres tienen sus partes positivas y sus partes negativas. También la deliberación a veces puede tener también problemas de no solución los problemas. Es decir, lo que pasa es que el juego político, el juego social es cómo valoramos. Y yo creo que si valoramos la democracia deliberativa, no quiere decir que hay cosas que las tengamos que resolver de manera agregativa y también a veces de manera emotiva. La emoción es importante, siempre y cuando no sea todo emoción. No sé si, por ejemplo, incluso Aristóteles, ¿no? Admitía la emoción, pero decía hay que educar las emociones. En fin, eso es lo que... Entonces, claro, aquí esto a mí me gusta mucho siempre, y con esto acabo casi todas las ponencias relacionadas con la filosofía política, es que hay que comprender que siempre, como decía Habermas, hay que ver la democracia de doble vía, ¿no? Porque se precisa de una complementación. El Estado, entendido como las instituciones jurídicas de estos discursos, digamos, y la sociedad civil entendida como la base social de la opinión pública. Ya he dicho que la opinión pública es muy importante. Entonces, esto sería el poder ejecutivo y después está el poder de influencia, que a veces el poder de influencia es mucho más poderoso que el poder ejecutivo, porque en nuestras sociedades vivimos en poliarquías y ya sabéis que el poder político está continuamente asediado por muchos poderes, mercados, la iglesia, los medios de comunicación, los sindicatos, las confederaciones de empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos ver. Entonces, todo es un conglomerado que eso muchas veces no se entiende, que parece que todo sea una solución política y una solución del Estado, pero una sociedad madura, una sociedad también que tiene todos los poderes, es importante una opinión pública madura. Es decir, dentro de todos los poderes, porque ellos siempre están, habría que, digamos, promocionar, digamos, otro tipo de poderes, lo que Habermas dice, asociaciones de intereses universalizables, de intereses de bien público. Ojalá ese fuese otro de los poderes que asedian el poder político, ¿no? Y también los movimientos sociales, porque ya sabéis que la diferencia entre un movimiento social y un partido que a veces la sociedad no nos damos cuenta, es que el partido quiere conquistar el castillo y los movimientos sociales quieren asediarlo, quieren influir. Y bueno, pues eso hay que comprenderlo, creo, para entender lo que es la democracia, también para entender el peso y el por qué la posverdad puede ser un enemigo a esa democracia, porque estaría si una sociedad donde se pierde el valor de la verdad, difícilmente podrá ser una sociedad, digamos, una sociedad democrática en ese sentido que se puede pretender, como he dicho al principio, cuidado. Lo peor que le puede ocurrir a la democracia es que pensemos que la hemos conquistado. Porque si no, es posible que critiquemos algo que aún no es democracia, o que está en proceso de... Porque una democracia es una realidad y un ideal, una aspiración. Y si perdemos la aspiración, pues a lo mejor estamos criticando algo que aún no ha llegado a ser. Bueno, en fin, un tema importante. Y claro, el gran peligro de todo es, claro, y eso ya lo decía Hannah Arendt en su Verdad y Mentira en la Política, dice, la dificultad de establecer el sujeto de la mentira, porque aparándose en la falsación de la narración, la razón del Estado
o los medios de comunicación, la mentira no solo es un asunto subjetivo, sino también puede acabar siendo un proceso sistémico de la política y de los medios. Y ese es el gran peligro. Por lo tanto, por eso desde el principio he dicho que la posverdad es uno de los enemigos de la democracia. Y bueno, en las conclusiones yo creo que me he cumplido el tiempo. Yo sé que he apuntado muchas cosas diferentes, pero bueno, el interés será que toméis diferentes puntos y ver, bueno, que lo discutamos ahora, porque lo único es que provocar, digamos, diferentes propuestas, ¿no? En el sentido ese de lo que es la posverdad, ¿no? La pregunta clave, por ejemplo, sobre la verdad política es cuánta verdad puede tolerar una dictadura y cuánta mentira una democracia. En el fondo, una democracia, la base es que al menos tenemos unos hechos comunes, o si en lenguaje nietzscheano, unas interpretaciones comunes. Obama, por ejemplo, dijo una vez una cosa muy, muy interesante, es decir, todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, pero no a sus hechos. Por lo tanto, si se opta por una sociedad en la que no existan hechos comunes, imposibilita llegar a acuerdos y consensos, la base de la democracia. La civilización necesita de hechos comunes, de interpretaciones más o menos comunes, o por lo menos razonadas, o por lo menos pensadas, o no solo emotivas. Se trata en realidad de romper las reglas de la información y en última la posverdad se trata en realidad de romper las reglas de la información y en última instancia el desprecio al conocimiento. Y yo creo que con esto pues nada, me, me, pongo a vuestra disposición y alguna cosa que no habéis entendido o porque he ido rápido o tal, pero vamos, yo creo que el mapa genérico estaría en ver por qué la posverdad es un enemigo de la democracia y no porque sea simplemente mentiras, que siempre ha habido mentiras, sino que se han viralizado y bueno, ver cuál es la situación en estos momentos de lo que se llama la sociedad red. Y bueno, pues muchas gracias y yo creo que ya he terminado y espero vuestras preguntas o aportaciones y Muy bien, pues ha sido muy interesante. Normalmente abrimos un turno abierto de palabras. si quieres puedes quitar Sí, el sí, power y claro. así. Sí. Normalmente abrimos un turno abierto de palabras. Normalmente abrimos un turno abierto de palabras entre los asistentes. Tenemos 11 asistentes. Eh, si alguien quiere intervenir, ahora es el momento, levantar la mano y abrir el micrófono. No, Bueno, podéis preguntar sí, cualquier cosa, sí. alguna duda o alguna cosa que no estéis de acuerdo o lo que No, queráis, vamos. luego se animan, luego se animan. Yo tengo varias cuestiones. Hay una pregunta en el chat. A ver, es que me ha desaparecido, no sé, estaba, a ver, La leo, ha la leo. desaparecido. Ah, Yo sí, leí ya tu está. artículo sobre verdad Sí, y ya lo mentira y estoy leyendo. posverdad, elementos para una filosofía de la información. Mis preguntas son las siguientes. Es indudable que la posverdad tiene como herramientas las redes sociales. ¿Hay una manera en que la educación pueda prepararnos para un mundo con mucha información falsa para diferenciar la verdad de la falsa? Si es positiva tu respuesta, ¿cómo evitar que el mismo Estado imponga su percepción de verdad? Hombre, a ver, siempre al final ya sabéis que todos los caminos conducen a la educación, ¿no? Y en este sentido, pues yo empezaría incluso con hacer una educación sobre la imagen, ¿no? Porque muchas veces la educación habla de siempre del lenguaje y el lenguaje también es un lenguaje cinematográfico y el lenguaje de la imagen. Yo creo que también muchas de las posverdades vienen por el tema también de la imagen. En este sentido, por supuesto, yo creo que, claro, cómo hacer esa información, esa educación, pues yo creo que en todo momento lo que hay que enseñar en la educación es el tema de la argumentación y de intentar siempre pedir, pedir esa argumentación. Es decir, cuando, por eso
A ver, lo que quiero decir es que cuando la educación lo que tiene que hacer también es enseñar no solo a ver si, porque eso sería como decir, bueno, vamos a ver cómo encontramos lo que es una cosa falsa o no. Eso ya sería como lo hacen los medios de comunicación, el checking, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver cuándo es, sabemos que en los medios también hay anti-bulos, ¿no? Pero el tema está en, yo creo que enseñaría a los alumnos es argumentar, es decir, descubrir cuándo no se argumenta algo y cuándo se argumenta. A veces algo no argumentado puede ser verdadero, pero por lo general ya no es verdadero. O sea, el concepto de argumentar, yo creo que es una de las cosas que hay que exigir. O sea, que cuando alguien te diga algo, que, que sepas qué es lo que se está diciendo y por qué lo hace, ¿no? Y eso es una de las cosas, estoy improvisando un poco lo que me decís, porque la pregunta es muy compleja. Pero yo creo que sería eso, o sea, de descubrir y también criticar a ese político que no argumenta, porque no, sino simplemente se dicen cosas y ya está, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que habría que no solo la educación, para mí la educación tiene que ver con la paideia griega, es decir, es educación y cultura. Porque una cultura de la argumentación sería una de las mejores defensas a las noticias falsas, ¿no? Y si es positiva tu respuesta, ¿cómo evitar que el mismo Estado imponga su percepción de la verdad? Yo es que cuando hablamos de Estado, cuidado, Estado hay que diferenciar si estamos hablando de Estado o estábamos hablando de un gobierno determinado. El Estado, yo creo que son las instituciones y, por supuesto, el Estado puede tener sus partes ideológicas y tal, pero en todo momento lo que tenemos que diferenciar es el gobierno o el poder ejecutivo. Y ahí sí que, bueno, pues es verdad que todo poder impone o intenta plasmar una percepción de la verdad, pero cuidado que si estamos en una de las cosas positivas de la democracia, es que hay contrapoderes, es que hay espacios, pueden haber espacios que se contrapongan a esa percepción de la verdad que proponga un gobierno. O, por ejemplo, una televisión pública que está manipulada por un partido determinado o por el gobierno en ese momento, pues ahí está, pues eso, la única cosa que tenemos muchas veces es que se diversifiquen los espacios mediáticos para que haya muchas variedades. Es verdad que hay poderes mediáticos mucho más potentes que otros, pero sí que es cierto que la única posibilidad que tenemos son contrapoderes. Lo que decía Kim de la democracia monitorizada, que es verdad que incluso las redes a veces tienen aspectos positivos y es que se puede crear un periodismo, por ejemplo, abierto todo de guardia, donde sí que se pueda contrarrestar las noticias, digamos, de otros medios de comunicación, digamos, tradicionales, ¿no? Lo que pasa es que cuidado con los periodismo ciudadano, porque yo creo que es muy importante también tener un buen periodismo profesional. No sé si te he respondido, pero bueno, queda difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que hacer mucho caso a los contrapoderes, porque si no estaríamos muy en dictaduras, y yo creo que a pesar de todo vivimos en democracias con sus imperfecciones, pero yo creo que hay la democracia lo que permite, cosa que no permite una autocracia, es otros espacios alternativos. A mí me gustaría comentar dos cosas que me han sugerido la lectura de tus trabajos y también tu intervención. La primera, la primera fue a la raíz de la lectura de tus trabajos, pero reafirmado en esta última contestación, y es el tema de la democracia clásica, es decir, la típica explicación de que Platón y Aristóteles y Sócrates eran contrarios a la democracia por el peligro de los demagogos, y hasta qué punto las fake news y la desinformación y así son una especie de forma de nueva demagogia o nuevo intento de manipular a las masas con la tecnología, digamos. Eso es una cosa que no he pensado mucho, pero que me sugiere que estamos un poco, en el fondo estamos como en la democracia clásica, pero con la tecnología, digamos, con una demagogia que intenta manipular y unos críticos de la democracia y luego unos defensores de la democracia. Bueno, eso me parece muy sugerente. Y la segunda cosa, bueno, no sé si Espera, quieres que me la anoto. contestar, no sé si quieres contestar a esto. Sí, sí, dime, dime. La segunda cosa es
que me ha parecido muy sugerente del paper, de uno de los papers, el tema del posmodernismo, con la noción de verdad. Y es una de las cosas que yo a veces explico a mis estudiantes cuando hablo de cuestiones jurídicas o cuestiones éticas, la cuestión de la fundamentación de los valores, pues que si uno es escéptico moral, pues es un poco complicado moverse en según qué ámbitos, ¿no? De justificación o de fundamentación de los valores. Entonces, esto un poco en otra dimensión se ve ahora con la noción de verdad. Y esto yo lo había trabajado un poco con el tema de la negación del genocidio la negación del holocausto y el tema de los historiadores. Es decir, si no tenemos una noción de verdad, o la noción, todas las nociones de verdad son igualmente válidas, lo que dice un negador del holocausto es tan Claro. válido como lo que dice un no negador del holocausto. Entonces, digamos, ese es el problema un poco del posmodernismo, ¿no? Entonces me ha interesado mucho el análisis que has hecho a partir de los autores, digamos, posmodernos, para tratar esta cuestión, ¿no? De la verdad, ¿no? Bueno, sobre lo primero, es que he estudiado mucho el tema de la democracia ateniense y, y muchas veces tenemos una visión que tienen razón, que tenemos una visión de la democracia ateniense a partir de Platón y Aristóteles, que fueron críticos de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya viven ellos no viven en la democracia, viven en la decadencia. Los que viven en la democracia son los sofistas y los trágicos, ¿no? Son los que aportan, digamos, su granito de arena dentro del mundo de esa democracia imperfecta totalmente, ¿no? Pero un milagro, ¿no? En esa época. Y sí que es verdad que es el tema de, porque lo que le da miedo a Aristóteles, dice en un momento determinado, prefiere lo que dice, no, perdón, la politeía en vez de la democracia, porque dice el peligro de la democracia es que puede ser una dictadura de los pobres, ¿no? Porque son la mayoría, que es una dictadura de la mayoría. Y entonces lo que dice es que ojalá fuese lo que digan los ciudadanos, pero que se escojan a los mejores, ¿no? Que estén los mejores que es una meritocracia, ¿no? De alguna manera lo que estaba. Pero sí que es cierto que lo que está criticando en todo momento es el tema de la demagogia y justamente hay sofistas de la segunda ilustración sofística, los que viven en la época de la guerra del Peloponeso, que sabéis que la democracia empieza a decaer en esa larga guerra del Peloponeso, que poco a poco va minando lo que es la democracia ateniense, que Tucídides, que es uno de los primeros críticos de la democracia antes que Platón, el historiador, que llega a decir, aparte de que habla mucho de los partidos políticos de ese momento, que yo el otro día a los alumnos les llevé un texto sin firmar y pensaban que era un texto actual, pero sí que hay una cosa que dice, se han perdido los conceptos que llegaron a la democracia, se han pervertido, ¿no? Lo que significa eso, ¿no? Y en este sentido, yo creo que lo que ven ya Platón y Aristóteles es la perversión de esa democracia, ¿no? Que ya ha pervertido su sentido. Y sí que es cierto que en estos momentos estamos volviendo a esa demagogia, es decir, a eso que ha pervertido el significado de la democracia. Y curiosamente están apareciendo, como he dicho antes, críticas a la democracia que yo creo que está bien, que hay que valorarlas. No sé si os digo algunos libros, creo que me imagino que os sonarán, contra la democracia de Brennan, que el problema que dice que la ciudadanía no está informada a nivel político y ni se le interesa. Y además llega a decir a los ciudadanos los divide en tres clases, los hobbies que no les importa para nada la política y a veces votan y tal, pero los hooligans que votan siempre a lo que pase, a los suyos, y los vulcanianos que son una minoría de la minoría que al menos tienen cierta información, pero sí que vuelven a hablar de la importancia de esa sociedad informada y esa sociedad que no se deja llevar por la demagogia, ¿no? Y después incluso hay un libro que es Cómo mueren las democracias, que dice que el problema de las democracias actuales no solo pueden caer por golpes de Estado, como hace algunos años, sino también por la desintegración, por la pérdida del sentido, ¿no? De lo que significa la democracia. Y yo creo que ahí sí que es verdad que la democracia, aparte del tema demagógico, es decir, es también cuando se rompan los consensos. Es decir, si os dais cuenta, un partido populista lo primero que quiere es romper los consensos. Es decir,
Entonces, una democracia se ha producido a partir de una serie de consensos y de una serie de verdades e interpretaciones comunes que son las que hemos llegado a una serie de comprensión, ¿no? Si todo eso se rompe, pues es lo que el gran peligro, ¿no? Es decir, cómo rompe algo que es lo común, lo que ya se ha, digamos, conciliado, ¿no? Que se rompa, ¿no? Y ahí es donde puede aparecer el tema de la posverdad, que son los nuevos, claro, son los nuevos retóricos, la nueva retórica. Ya sabéis que la retórica tiene, pues, es como el cáncer, con las células cancerosas. Hay retórica buena y retórica mala. Y yo creo que cada vez está en eso que he dicho antes, de que está triunfando, está la tendencia a la retórica mala, a la retórica de la mentira, ¿no? Como hemos dicho. Y eso es uno de los temas importantes de la democracia, no sé si te he respondido, pero eso también viene de posmodernidad, porque posverdad está claro que sigue con el mismo prefijo, no ha cambiado. Entonces, incluso Ferraris, que habla de, es uno de los autores que ha estudiado bastante el tema de la base de la posverdad y otros enigmas, está diciendo que la base es la posmodernidad. O sea, el resultado de la posverdad viene precisamente del pensamiento posmoderno. Y ese pensamiento posmoderno tuvo su razón de ser, yo creo que es interesante, hay muchos, ¿verdad? Sabéis que son autores muy interesantes, como Foucault, como Derrida, como Deleuze, Vygotsky, etcétera. Son autores muy interesantes, pero claro, al final no criticaron la modernidad, pero no ofrecieron nada a cambio, ¿no? Ninguna alternativa. Y es posible que al final se acabó en un cierto cinismo y en un cierto escepticismo. Y ese es por eso he dicho que los dos grandes modelos que llevan a la posverdad es el relativismo posmoderno y el imposible objetivismo, ¿no? Y ahí es por donde yo creo que es muy importante conocer la posverdad, porque aún tenemos nuestra sociedad, cuando hablamos de sociedad líquida, estamos hablando del resultado de un pensamiento que justamente, así como otros pensamientos filosóficos no hicieron de ella la sociedad, este sí que, porque ya sabéis que la posmodernidad le pasa como la posverdad, no nace de la filosofía. La posmodernidad nace de la primera vez que se utiliza el concepto de posmodernidad son los arquitectos, para hacer collage, ¿no? Digamos, después ya viene el mundo del arte y después ya también el mundo de la filosofía. Y el arte también, sabéis que desde el arte es como cuando se rompe el canon, ¿no? Cuando Warhol dice que todo el mundo puede ser artista, ahí comienza la posmodernidad artística, ¿no? Es decir, todo vale. Y después, Danto dirá que ha muerto el arte. ¿Por qué? Porque no tenemos criterios. Y el falta de criterios es uno de los herencias de la posmodernidad, porque parece que cualquier criterio sea un dogmatismo. Y bueno, yo creo que habría que buscar, ya utilizando vuestro título, una sociedad plural, pero al mismo tiempo con algunos pensamientos fuertes y consolidados, porque eso no está reñido con la pluralidad. Lo que está reñido con la pluralidad es el relativismo. No sé si te he correspondido, pero vamos. Sí, sí, muy Pero bueno, puedes, interesante. puedes replicarme, ¿eh? No, 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 está bien. Hay una pregunta por el chat. ¿Considera que las redes sociales con su actual configuración son un vehículo más idóneo para lograr una democracia deliberativa en comparación con los medios de comunicación tradicionales? Bueno, podría ser, lo dicen algunos autores, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque sí que tiene posibilidades, por supuesto, yo no soy en contra de las redes y bueno, pienso que es uno de los inventos muy importantes y que podría haber sido un gran invento, ¿no? En ese sentido deliberativo y además que sabemos que todos podemos estar en contacto, el mundo está en contacto continuamente, pero claro, el problema es como siempre ocurre, ¿no? Como pasa con todos los inventos, ¿no? Que tiene su parte positiva y después viene todo lo negativo, ¿no? Lo negativo yo he explicado con el tema de las burbujas, el tema de los algoritmos, ¿no? Todo ese mundo está creando una situación difícil de relacionarlo con deliberación, ¿no? Porque si todo el mundo solo atiende a lo que le interesa, a lo que piensa, no hay diálogo, ¿no? Claro, la deliberación necesita diálogo, necesita debate, y yo creo que los medios de comunicación sí que hay debate, pero a veces también hay como mucha antidebate, ¿no? Perdón. Por ejemplo,
cuando, por ejemplo, Facebook, yo sé que soy muy antiguo porque ya son otros medios que son más adecuados para la gente actual, pero bueno, yo soy antiguo y sigo diciendo que soy del siglo XX, pero bueno, incluso lo que más conozco dentro de las redes es Facebook. Pero si os dais cuenta, ya la propia estructura de Facebook ya impide el debate, ya impide la deliberación. ¿Por qué? Porque si se hace un estudio, por ejemplo, de Facebook desde la psicología, vemos que el objetivo de Facebook no es la comunicación, sino en un trasvase de me gustas, ¿no? Es decir, yo no digo me gusta porque me gusta, sino porque también quiero que me reconozcan a mí. Entonces yo digo me gusta muchas veces para que también me digan algo que yo hago, todos los demás me gusta, ¿no? Y cuanto más me gusta tengo, pues es mejor. Entonces lo que hago yo, si hago la mejor, yo no hago la peor foto de mí, yo voy a hacer la mejor foto de mí para que todo el mundo clique me gusta, ¿no? Y entonces estamos siempre valorando si yo envío algo para eso. Entonces, por lo tanto, ya en propia estructura de muchas redes, y pueden ser otras muchas más, no permite la deliberación, no están pensadas para la deliberación, sino para otra cosa. ¿Más preguntas? Yo tengo más cuestiones. Me ha interesado mucho el análisis del concepto de desinformación o de posverdad. Eh, Hay un concepto que es muy famoso de un estándar judicial, ¿no? Que viene de Estados Unidos, que es una sentencia muy famosa, New York Times versus Sullivan, que aquí en España se ha interpretado de la siguiente forma. O sea, que es exigir al periodista un canon de veracidad, no de verdad, sino de veracidad. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que la noticia que publique sea verdad, sino que él haya hecho todo lo posible para contrastar con las fuentes que, pues que esa noticia era verdad, ¿no? Y eso me lo ha recordado el enfoque que le dabas a la noticia, a la cuestión de la posverdad, en el sentido que es una cuestión de actitud. Es decir, lo que dicen los americanos es, lo que está prohibido es el actual malice. ¿Qué es el actual malice? El actual malice es publicar una noticia sabiendo que es falsa. O sea, la mala fe, digamos, bueno, no sería una traducción adecuada, ¿no? La de mala fe, pero bueno, nos entendemos. Publicar una noticia sabiendo que es falsa. Pero si tú has hecho todo lo posible por contrastar una noticia y al final resulta que es falsa, pues tú has sido un buen profesional, has sido diligente, que es lo que pide el Tribunal Constitucional Español, y es una noticia veraz, pero falsa. Eh, eh, ¿Te parece que, digamos, este estándar judicial iría bien en la línea que tú proponías de que lo que no se pueden es publicar noticias sabiendo que son falsas? ¿O el concepto de posverdad es más complejo y requiere un poco de otro? Sí, no, aquí lo que me interesa, lo que dice de veracidad también está bien. ¿Te acuerdas que he dicho en un momento determinado que yo hablaría más que de posverdad, posveracidad? Porque le doy más Ah, importancia a la veracidad, que también es un tema ético, un tema que puede ser también de responsabilidad, ¿no? Porque la persona veraz es la que tiene intención contra la uh-huh. verdad, dentro de sus limitaciones, pero hace el esfuerzo. Por eso me gusta más decir contar la verdad, que es lo que dice que es el mandamiento del periodismo. Lo que tienes que contar es verazmente y hacer el esfuerzo. Como yo decía, por eso toda la teoría del punto de vista. Tu punto de vista, todos tenemos un punto de vista, no podemos salirnos de ese punto de vista. Lo que pasa es que el punto de vista hay que jerarquizarlo y va a ser más interesante cuanto más esfuerzo hay. O sea, un punto de vista, eh, digamos, respetable o que admiremos o que veamos bien es el que está, el que el que tenga todas las condiciones para el buen periodismo que tú decías, ¿no? Comprobar las fuentes, intentar nutrirse de fuentes, etcétera, 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 todo lo que conlleva un buen periodismo.
eso, la diferencia que yo intento, que parece que es un matiz, pero bueno, para mí es importante, pero si está en el tema judicial me parece perfecto, es decir, bueno, es todos esfuerzos a partir de no mentir. Es no mentir en el sentido de no mentirse, es decir, siempre hay un punto de vista. Un lector tiene que, o un espectador, tiene que pensar que siempre hay un punto de vista. Lo que pasa es que lo que tengo que es ver si ese punto de vista está trabajado, si está bien condimentado, si se ha hecho bien todo lo que se ha hecho, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene razón lo que se dice, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Lo que pasa es que incluso la veracidad necesita también del esfuerzo de la verdad, porque yo puedo ser veraz y no trabajar, no currárselo, ¿no? Y el esfuerzo por la verdad es importante, porque yo digo, yo quiero ser veraz, pero después no utilizo las fuentes bien o, no sé, o no hago bien el trabajo. Entonces el esfuerzo por la verdad creo que es fundamental también. Aunque no llegues a la verdad, tienes que esforzarte por contar la verdad, ¿no? Porque es una actitud, pero la actitud no basta. Es también un esfuerzo. Entonces yo creo que ahí completaría con eso. Y después, claro, de la mala fe, claro, es que desde la perspectiva del bullshit, no sé si se ha entendido bien la diferencia entre una mentira emotiva, normal y corriente, a lo que se denomina bullshit, es ya la mala fe absoluta. Lo que hemos dicho, se hace trampa ya, porque el mentiroso hace el esfuerzo por conocer la verdad para tergiversarla. Pero es que el bullshit ya no hace ningún esfuerzo. Ya dice que eso es así, punto. Ni hay veracidad, ni por supuesto verdad. Ese es el problema principal. Y el problema es que eso tiene muchos receptores por intereses. Siempre hay el que emite por unos intereses y el que recibe también por los intereses. Que a veces hay manipulación, muchas veces hay manipulación al receptor, pero hay también, lo digo porque yo siempre digo que el receptor también tiene una responsabilidad, que no quitemos también al receptor la responsabilidad, que el receptor tiene que estar allá tanto de lo que ve y de lo que escucha, ¿no? Y no solo pensar en sus propios intereses. Si yo soy un norteamericano blanco con cierta clase social, no tengo por qué hacer caso a unos mensajes que vienen un norteamericano blanco con ciertas características. Es decir, un receptor tiene que ser también crítico, no puede ser también recibir lo que le interesa, ¿no? Y a veces el juego mediático, tanto de los medios de comunicación como, las élites políticas actualmente, los discursos van al interés también del, del elector o del ciudadano. Porque ya veis que pocas veces se argumenta en un discurso político. Lo que se va a apelar es a una emoción para que el otro, el receptor, capte enseguida lo que quiere decir el emisor y de esa manera porque me interesa y punto. Es decir, yo también me interesa que me digan estas cosas, que cierto político me diga esto. No sé si me he explicado, pero vamos, que ahí lo que la mala fe que tú dices, en el sentido del bullshit, ahí es donde está absoluta porque ya se hace trampa, ya no es ni veraz, claro, ni siquiera contar la verdad, son los hechos alternativos. Es que yo digo esto porque me interesa y punto. Yo no, Hay un ¿sabes lo que punto, te... sí. Sí, sí, dime, dime. No, hay un punto muy interesante de lo que has comentado, que yo lo intentaría reformular a ver lo que piensas, digamos, y además es un tema de moda, ¿no? Porque, claro, has conectado la cuestión de la tecnología con la teoría de la democracia, ¿no? Sí, Y con la democracia deliberativa, ¿no? Entonces, actualmente hay muchas reflexiones sobre la polarización. sí. ¿Hasta qué punto la tecnología y a lo mejor la pregunta es muy obvia, pero ¿hasta qué punto la tecnología y las fake news influyen en la polarización? Creo que tú lo has afirmado, creo que tú lo has Sí, dicho, sí. pero ¿hasta qué punto, eh, digamos, vivimos sociedades más polarizadas, puesto que no tenemos una noción clara de veracidad? ¿Eso se puede decir así? Sí, porque el peligro de todo es la pérdida del valor de la verdad. Porque si ya una sociedad, como hemos dicho, un imaginario social, vamos perdiendo, incluso
imagínate que perdemos el valor de la justicia, pues algo estamos perdiendo, algo importante, ¿no? Y a veces, volviendo al posmodernidad, es decir, es como, si no podemos conseguir la verdad, pues todo es relativo. No, si no podemos conseguir la verdad, lo que tenemos que seguir esforzando y ver tipos de verdad. Porque, por ejemplo, es muy interesante el concepto de verdad consensual que promueven Apple y Habermas, ¿no? Es decir, no podemos tener certezas absolutas de todo, como muchas veces piensa el cientificismo, pero sí que podemos llegar a acuerdos y llegar a consensos, que es lo que en el fondo hacen los científicos también, los congresos de científicos, al final llegan a consensos de lo que es científico y lo que no. Por ejemplo, el tema de Plutón, que es una chorrada, pero bueno, ahora antes era un planeta y ahora no, pero se ha llegado a un consenso, o sea, hasta la ciencia busca consensos. Y en este sentido yo creo que lo importante es el mundo del consenso, el mundo de llegar a acuerdos con las divergencias, etcétera. ¿Qué hace la polarización? Lo que hace es romper cualquier consenso. Y además eso proviene de, fijaros que eso, a ver, todo el tema de populismo y polarización, lo que ha hecho es, de alguna manera, eh, por ejemplo, romper un esquema democrático que viene de Carl Smith, que es digamos, el ideólogo del nazismo, que es de hablar en vez de adversarios, de enemigos. Y el adversario hay que ganarlo, al enemigo hay que destruirlo. Y ese lenguaje es el que se está calando mucho en estos momentos, en algunos ámbitos, por supuesto, en muchos ámbitos no. Y ese es el tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y además, y eso que el populismo, no sé si populismo moderno, porque ya sabéis que el populismo está siempre. O sea que ahora también uno de los problemas de los aspectos que cambia del populismo de toda la vida es que los medios de comunicación han evolucionado más y lo que decía Benjamin sobre el cine hoy se está desarrollando más en los medios, ¿no? De alguna manera. Pero el tema está en que otro de los temas importantes del populismo, que por cierto proviene de uno de los primeros, el populismo actual, de los teóricos fue el Clau, que proviene de la izquierda y tal, y veía que, bueno, que sí que es cierto, quería recuperar el tema del concepto de pueblo, ¿no? Que está muy relacionado con la democracia, sobre todo con el marxismo, y en un momento determinado, su fórmula, él mismo se da cuenta, lo va a utilizar la ultraderecha. ¿Cuál es su fórmula? Pues ya sabéis, pues, la fórmula lo voy a hacer muy sencilla, la fórmula del populismo es el siguiente: recoger demandas del pueblo, buscar un significante vacío, reunirlas en un significante vacío que las recoja. Por ejemplo, América es lo primero, ¿no? Es un eslogan vacío que reúne muchas demandas, y después tener un líder y después un antagonismo, los míos, los nuestros, el establishment y nosotros, la casta y nosotros. Esa es una base de ese populismo, y es un mecanismo electoral que ha tenido éxito en algunos aspectos, ¿no? Después, todo eso lo ha utilizado la ultraderecha y es la que más ha sabido manejar eso, ¿no? Lo que llamamos el populismo de ultraderecha. Y yo creo que me estoy perdiendo lo que estoy diciendo, porque lo que quería decir es cómo llegar a ese punto que dices de yo creo que el fondo es la pérdida de argumentación, porque ¿qué hace el populismo? Lanzar proclamas no argumentativas en ningún momento, sino de impacto, de shock, ¿no? De impacto, que sea un shock, ¿no? Y que además aliente lo que los ciudadanos también tienen dentro de sí y tal. Y bueno, por ejemplo, en estos momentos el tema destructivo me parece que también es muy negativo, las enmiendas a la totalidad a nuestras sociedades. Nuestras sociedades tienen muchos defectos, pero hay cosas que están establecidas. Entonces, si pasamos una política que es una mentira, del aspecto destructivo, pues no vamos avanzando, ¿no? Porque lo importante también es criticar recogiendo lo que hemos ya conseguido, ¿no? Entonces, los discursos incendiarios yo creo que no son positivos, son todos, porque no son argumentativos. Creo que todas las ideologías tienen que ser admitidas en la democracia, pero estamos pasando a no ideologías, camufladas de Hay, ideologías.
Hay una pregunta en el chat de Milton Sí, de Gómez. la calidad del ciudadano. Hombre, yo creo que es importante la calidad del ciudadano, es decir, claro, la palabra calidad ya tendremos que estar delimitando qué significa calidad, pero sí que es cierto que hace falta una sociedad madura, una sociedad que atenga a los razonamientos y a las... Es el uso público de la razón que decía Kant, ¿no? Ese es un tema que tendríamos que recuperar, el uso público de la razón. Y bueno, pues esa es la lucha que hay, ¿no? Y es la lucha que una democracia deliberativa tiene que ir consiguiendo, que no se trata de imponer, ya he dicho que una democracia deliberativa no significa una democracia que todo sea deliberación, sino una democracia que cada vez atienda a una ciudadanía de mayor calidad. Por supuesto, una deliberación sí que puede llegar a hacer mejor una calidad, no solo del ciudadano, sino también del votante, ¿no? Que es una parte importante de la democracia, que no olvidemos. Pero sí que es cierto que hoy se está hablando mucho, hay conceptos de ética radical, que se está hablando de que lo importante, aparte de que una sociedad democrática funciona si hay una ciudadanía que funciona, es decir, si hay unas instituciones que funcionan, si por eso el ataque actual, la respuesta hoy mucho a la de determinados filósofos de la política es lo que se llama las éticas aplicadas, es decir, volver a que las cosas tengan su sentido, que la medicina, ¿cuál es el sentido de la medicina? ¿Cuál es el sentido de la universidad? ¿Cuál es el sentido de los medios de comunicación? Intentar recuperar, consensuar cuál es el sentido. Y eso será una orientación para la acción, porque si no vamos perdidos, ¿no? Decía Ortega que la sociedad es una jungla y que si no tenemos orientaciones nos perdemos. Pues por eso ese esfuerzo, yo creo, de las éticas aplicadas de recuperar, y bueno, vamos a ver qué es la medicina, qué es el periodismo, qué son los medios de comunicación, qué es la economía. Y bueno, a partir de ahí tenemos tener una orientación para la acción. Es la ciudadanía la que hace una democracia. Eso lo decía también Ortega. Y después también Habermas, fijaros que son dos filósofos muy distintos. Eh, Ortega decía que lo importante en la política era la ciudadanía, que él lo llamaba nación, bueno, a diferencia del Estado. Pero lo que dice Habermas, siguiendo con esa idea, es que lo importante es que, he dicho antes, una democracia de doble vía. Es tan importante unas buenas instituciones del Estado como una ciudadanía, bueno, que tenga una serie de calidad, ¿no? A la hora de informarse, a la hora de tomar decisiones y de ser buenos profesionales. Es la excelencia que incluso estaba pidiendo Aristóteles, ¿no? Porque la excelencia no es algo solo de los políticos, sino de toda la sociedad. Eh, Quería comentar una última cosa sobre recientemente he publicado en un libro colectivo la cuestión de la libertad de expresión en Internet en Rusia y en China. Y entonces la cuestión de las fake news en Rusia es muy controvertida porque parece que pues que utilizan este mecanismo. Yo no estoy muy informado Es una sobre autocracia. los detalles. Pero no, mi pregunta va en la línea de que creo que en España ha habido una regulación de que se ha creado una comisión para proteger la seguridad nacional en caso de fake news. Y ha habido cierto movimiento por parte de los periodistas o de asociaciones de periodismo Sí, diciendo que sí. esto podía afectar a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta iría en la línea de, ¿crees que hay un concepto claro de fake news para determinar cuándo afecta a la seguridad nacional, cuándo no? ¿O que todo está un poco más nítido y es un poco más difuso? Hombre, yo creo, he hablado con unos periodistas e informáticos, por ejemplo, hay informáticos que dicen que es fácil, que hay determinadas mentiras que son fáciles de localizar, pues de manera, digamos, entre comillas, objetiva. El problema es cuando, yo creo que yo creo que es un tema ahí sí que es un ético jurídico, es como el tema de los discursos del odio, una serie de elementos, el tema de la libertad de expresión y tal, que están ahí, que tienen una complejidad, ¿no? En, deter- en determinados aspectos, yo creo que cuando hay claridad está claro que, sabéis que, bueno, vosotros creo que sois de filosofía del derecho, ¿no? Es decir, yo no sé si lo digo claramente o lo digo bien, pero vamos,
A veces hay cosas que son claras, es decir, cuando hay un discurso de odio se puede especificar, etcétera, cuando hay una fake news que es muy clara, muy clara, muy clara, ¿no? Pero el problema es cuando hay también interpretación, hay ideología, hay sesgo, una serie de elementos que hacen que tengamos cuidado porque cuidado con la censura. Es decir, siempre habrá un límite de la censura. Es decir, una sociedad democrática no puede censurar. Lo que tenemos que hacer es no prohibir, sino desmontar las fake news. Es decir, el esfuerzo de desmontar, el esfuerzo de contrarrestar, de contraponer, de contrapoder, ¿no? Y es lo único que tenemos, porque tampoco, porque claro, ¿quién censura? Porque fijaros que la censura hoy ya no está muchas veces en los gobiernos, está en la propia sociedad con el tema de la cultura de la cancelación. ¿Eh? Cuidado que hoy, que hay, y a veces desde perspectivas muy loables y con muy buena intención, se está intentando, se está cayendo muchas veces en una censura, ¿no? O una búsqueda de romper el prestigio de alguien, o por ejemplo prohibir que se vea una película de algún autor, o sabéis que está pasando todo eso. Entonces, ahí es un tema de agudo. En el libro hay una parte que sí que es así, ¿no? Que es de posverdad y bulos y también discursos del odio, etcétera. Toda esa una serie de elementos que son complejos. Tenemos que defender la libertad de expresión siempre y cuando la libertad de expresión tiene límites. ¿Y cuál es el límite? Pues muchas veces es la responsabilidad. Al final tenemos que apelar a eso, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que tenemos que el esfuerzo, y lo hacen muchas veces los periodistas también, muchos medios de comunicación, hay medios de comunicación, hay periodistas, hay periódicos, por ejemplo, que tienen un comité de antibulos, de descubrir bulos. Hay también, quien me decía antes de lo de las redes, pues también es verdad que las redes hay de todo, porque en las redes también hay plataformas que están desmontando bulos. Pero esa es la fase, eso es lo que tenemos que conseguir, desmontar bulos. No podemos otra cosa, a no ser que sea, como decir, un discurso del odio que sea muy claro, que cree violencia, etcétera, una fake news que esté muy clara. Ya sabéis que jurídicamente hay cosas que son claras, pero hay otras que no. Y la interpretación del juez o la interpretación de la ley, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, pero a la vez, bueno, estar muy despiertos, ¿no? ante los bulos y denunciarlos, porque es lo que podemos hacer. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay Pues ninguna nada, pregunta pues más, y ha sido yo creo que muy interesante, un tema muy actual, hay muchos trabajos sobre este tema y ha sido una perspectiva muy, muy interesante y agradeciéndole al ponente por sus explicaciones y a todos los asistentes, les convoco para dentro de 15 días con la sesión el 13 de abril de Daniel Rodríguez Arrieta sobre teorías críticas de derechos humanos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.